En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al referirnos el Evangelio de hoy, que Jesucristo lloró sobre Jerusalén, pues nos presenta un espectáculo singular que no puede menos de excitar nuestra sorpresa y conmover el corazón más duro. En efecto, se dice que así como la sangre revela las heridas del cuerpo, las lágrimas revelan las heridas del corazón. Sin embargo, no todas las lágrimas producen la misma impresión, o al menos no conmueven compasión de igual modo. Es triste, por ejemplo, ver que llora una persona delicada, un niño, por ejemplo, o una mujer. Es más triste aún ver llorar a un hombre de edad madura. Sería triste, por ejemplo, ver llorar a un anciano que ha desafiado con frente serena las vicisitudes de la vida. Pero San Jerónimo dice que es, sin comparación, más triste ver que llora un hombre colocado en cierta dignidad, como un rey, un sacerdote o un obispo. San Agustín, por ejemplo, nos dice que no podía evitar cierta confusión cuando pensaba en las lágrimas que había vertido sobre la tumba de su madre. Sin embargo, ¿cómo explicar que Jesucristo, Dios y hombre, haya llorado en público? La primera causa de las lágrimas que vertió nuestro Señor nos la indica el Evangelio en las siguientes palabras, diciendo: vendrá un día en que tus enemigos levantarán trincheras a tu alrededor, te cercarán por todas partes, darán muerte a tus hijos y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Entonces, Jesucristo lloró por las futuras desgracias de Jerusalén. Desde ahí, desde la cima del monte donde estaba, pudo contemplar lo que ya estaba fijado por Dios para castigar a la ciudad de Jerusalén. Vio la destrucción de las murallas, la demolición del templo, vio a millares de víctimas, el gemido de los niños que serían degollados por sus propias madres para luego ser comidos por ellas mismas. Todo este espectáculo conmovió a Jesucristo y le hizo llorar. Si ustedes se preguntan qué fue lo que hizo dicha ciudad para merecer tal castigo, ya ustedes lo saben. Jerusalén mató a los profetas enviados por Dios, se resistió a la misericordia de Dios y fraguó contra el Salvador una conjuración y preparó una muerte ignominiosa. Jerusalén no quiso reconocer en Jesucristo sino un enemigo peligroso del cual debían deshacerse. Eso fue lo primero que afligió a nuestro Señor. Pero Jesucristo no lloró solo por las desgracias temporales de Jerusalén, sino que lloró principalmente por su desgracia espiritual. Porque si Él hubiera querido, en cualquier momento Él podría haber restaurado la belleza de aquella ciudad. Porque como ustedes saben, a Dios se le hace más fácil, mucho más fácil, edificar ciudades y crear mundos que salvar al mundo. Para sacar al mundo de la nada y para crear los astros y la luz y el mar, no necesitó más que el pronunciar una sola palabra y todo se hizo. Pero para redimirnos necesitó nada menos que de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Cristo no le afligió la destrucción de la ciudad, sino el pecado que dominaba a su antojo en aquella ciudad infortunada.
porque de todos los poderes que hay constituidos en este mundo, solo el poder del pecado se atreve a resistir a Dios. Solo el poder del pecado no procede de Dios y sin embargo domina, a pesar suyo, sobre la tierra. Y Jerusalén se resistió a Dios. Pero no es Jerusalén la única ciudad que en este mundo debería avergonzarse. Hoy hay en la tierra ciudades aún más rebeldes que ella. Y no son los pecados de Jerusalén los únicos que hacen llorar a Dios. Son los pecados de cada uno de nosotros, los de ustedes y los míos. Desde la cima del monte de los olivos pudo ver los pecados que se cometen todos los días, en todas las partes, y pudo ver los castigos que tales pecados se merecen. Jesucristo se aflige al ver cómo se ha degenerado en nosotros la fe de nuestros padres. Se aflige al ver que entre nosotros el nombre de Dios es tan poco conocido. ¿Cómo damos a los bienes temporales mayor valor y precio que a los eternos? Se aflige al ver que el vicio y la inmoralidad cunden indistintamente en todos los círculos sociales, tanto en los niños como en los adultos. Se aflige al ver que tenemos más respeto al mundo y a las consideraciones humanas que a los preceptos de Dios y de su iglesia. Y se aflige finalmente al ver las desgracias que nos amenazan a aquellos de nosotros que hasta ahora hemos abusado de la gracia de Dios. La segunda causa del llanto de Cristo nos la indica el Evangelio diciendo: oh Jerusalén, si supieras lo que hoy puede ganarte o perderte, si conocieras lo que te trae la paz y al que te ha visitado. Todo esto lo ignoró dicha ciudad, y ya nosotros sabemos todo lo que Dios hizo por dicha ciudad. Para Jerusalén fueron todos los sufrimientos, todos los milagros, todas las bendiciones del cielo. Jerusalén tuvo la fortuna de oír sus palabras, y Jerusalén, en vez de manifestarle su gratitud por tantos beneficios, espera con ansiedad el oportuno momento de dar muerte a Jesucristo. Sin embargo, la ceguedad de Jerusalén es el símbolo de la nuestra, la de cada uno de nosotros. Porque bien sabemos que hemos abusado muchas veces de la gracia de Dios y que el pecado ha causado en nosotros estragos fatales. Entonces, ¿cuántos de nosotros permanecemos sordos a tantas exhortaciones y no queremos reconocer que nuestra enfermedad es peligrosa? La pregunta es: ¿cuántas veces habremos hecho nosotros llorar a Dios? Si Jesucristo volviera hoy a este mundo, vertería más copiosas lágrimas de las que vertió sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces y de cuántas formas habremos sido visitados por Dios, cada uno de nosotros? Fuimos visitados la primera vez que recibimos la Sagrada Comunión, o la primera vez que nos confesamos. Fuimos visitados la primera vez que nos enfermamos, o el primer accidente que tuvimos. Fuimos visitados cuando se murieron nuestros padres, o cuando lo perdimos todo. Fuimos visitados en la mayor de nuestras alegrías. Han sido visitados ustedes cada domingo por mi medio, y sin embargo no escuchamos a Dios. Dios continuará haciendo estas visitas de benevolencia a cada uno de nosotros. Sí, toda nuestra salvación eterna o nuestra condenación eterna depende de nuestra correspondencia
a estas ocasiones de las visitas de Dios, que Dios nos hace todos los días. Entonces, hay tiempos y circunstancias de tiempo de las cuales depende que nos salvemos o que nos perdamos. El no saber conocer esas visitas es arriesgarlo todo, es exponerse a la última desgracia, es perderlo todo. ¿Cuántos se han extraviado por haber cerrado los ojos a estas oportunidades divinas? ¿Cuántos se han perdido por no haber querido aprovecharse de esta gracia? ¿A cuántos de ellos, al final de sus vidas, no les dijo el Señor: si hubieras conocido lo que podría haberte traído la paz? ¿Cuántos que ahora están en el cielo se salvaron porque se aprovecharon de un solo acontecimiento en su vida, no de tantos como a nosotros nos han sucedido? Entonces, puesto que todos los acontecimientos de la vida pueden ser medios de salvación, cuidémonos de no inutilizar ninguno de ellos. Y Dios habla de muchas maneras. En segundo lugar, no nos contentemos con conocer su voz y su visita. Es necesario poner en práctica lo que Él nos enseña. La humildad, la caridad cristiana, la mortificación, la puntualidad exacta en el cumplimiento de nuestros deberes, la piedad, el celo por la salvación de los demás. En una palabra, la victoria sobre nuestra pasión. Estas son el asunto ordinario de todas las visitas que Dios nos hace. Tenemos a Jesucristo presente aquí en el sagrario. Hagamos ver, por nuestro deseo de comulgar, de nuestras frecuentes visitas, que le reconocemos aquí realmente presente, para que cuando Él nos visite de otra forma, lo podamos reconocer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.